lo vamos a hacer con Mariano, así que, Mariano, si querés presentarte. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecido por este espacio. Así que, como bien decían en la presentación, hoy les traemos un pequeño espacio reflexivo sobre una de las caras que tuvo y que sigue teniendo por ahí la pandemia, puntualmente con lo que tiene que ver con nuestra relación con la información. Para ponerlos un poquito en contexto, todos sabemos que estamos atravesando un momento marcado por un montón de cosas que tienen que ver con incertidumbre, con ansiedad, con malestar, con problemas económicos, problemas vinculares, sociales, ni hablar de los problemas que significa que la cantidad de muertos por día se metió dentro de nuestra cotidianidad, la ocupación de camas en terapia se metió dentro de nuestra cotidianidad. Creo que nadie tiene duda de que el COVID ha generado y sigue generando mucho daño. Lo que por ahí hay que decir es que ese daño a veces es un daño directo que generó el COVID, pero también suele ser un daño indirecto que se genera por nuestras intervenciones para abordar el COVID. Digo nuestras ser humano. Digo y aclaro esto porque obviamente las responsabilidades de esos daños son compartidas en lo que tiene que ver con tomadores de decisiones a nivel gubernamental, lo que tiene que ver con población general, y también lo que tiene que ver con la comunidad científica, que por ahí lo que nosotros traemos a colación hoy es lo que nos compete los que estamos acá, en su gran mayoría no son ni políticos ni población general, somos parte de la comunidad científica, y vamos a repasar un poquitito cómo nos relacionamos con la información a lo largo de lo que va de la pandemia, no para hacer un juicio de valor, sino para capitalizar esto como una oportunidad de aprendizaje. Claramente, la gran mayoría de los que formamos parte de la comunidad científica, de esta generación de la comunidad científica, es la primer pandemia que nos toca vivir, así que este espacio reflexivo tiene que ver con nuestra función como comunicadores de la información que vamos obteniendo y vamos procesando en nuestro rol de miembros de la comunidad científica. Así que Albert lo que nos va a presentar ahora tiene que ver con un ejemplo puntual, que es cómo se relacionó el COVID con la afección cardíaca, y después vamos a hacer un par de comentarios más hacia el final. Sí, sin duda que las reacciones desmedidas en la comunicación científica alertan a toda la población. Por eso es que nos quedamos en un ejemplo que me parece que en el historial de cómo fue la información es bastante evidente de qué pasó y las secuelas que tenemos de esta situación. Fíjense, en julio del 2020 comienza a publicarse los primeros informes que asocian COVID con miocarditis. Este estudio es un estudio alemán que sale en el JAMA Cardiology, y ellos determinan que el 78% de personas tuvieron signos anormales en la cardioresonancia y el 60% tenían miocarditis. O sea, piensen ustedes que un estudio que aparece como primer boom en toda la información de COVID y miocarditis, habla de una asociación altísima, 78% con signos anormales y 60% con miocarditis. Por supuesto, cuando se fue a la revisión fue muy lenta y mucho menos publicitada, y se encontró que este estudio tenía muchísimos errores conceptuales, muchísimos errores de pacientes y un sesgo de selección muy, muy grande. Y si ustedes se fijan, esta revisión crítica sale recién en agosto, ¿sí? O sea que han pasado mucho tiempo como para empezar a pensar en una situación que cambia. Luego tenemos otro estudio que aparece en la misma revista, en la misma fecha, en el JAMA Cardiology, que tiene la asociación de infección COVID, pero en pacientes que murieron por COVID. Y acá viene otra vez una alerta a toda la población. Son pacientes que murieron por COVID y se les autopsia, y ellos vieron que
es una muestra muy chiquita, 39 casos de autopsias en pacientes con COVID, y se halló frecuentemente, pero no asociada con miocarditis. Es decir, la amplificación de la información era primero una prevalencia altísima. Después, ojo, porque hay gente que se estudió en los que se murieron por COVID. El alerta ya estaba entre nosotros. El 11 de septiembre del 2020, en la Universidad de Ohio, este estudio se hizo por primera vez en atletas y determinó una prevalencia del 15% de asociación entre infección por COVID y miocarditis. Quiere decir que ese 78% que vimos en un primer estudio, ya a fines del año 2020, ya era del 15%. Y este estudio careció de grupo control, o sea, no hubo un grupo que comparativamente pudiéramos definir si esto era correcto o no, o si había una diferencia significativa. Por supuesto, con toda esta información, las asociaciones de cardiología y las sociedades cardiológicas empezaron a diseminar la idea de chequeos preactividad física para recuperados del coronavirus. Había propagandas verdaderamente aversivas. Este es el impacto del COVID en el corazón. O sea, había una situación de mucha angustia o de crear una alerta muy grande en los pacientes. Recuerden ustedes, estábamos en 78% de prevalencia de miocarditis y ahora estamos en 15%. En enero del 2021, este es un estudio de la Universidad de Wisconsin, son 145 estudiantes, atletas que tenían COVID y se habían recuperado, y les hicieron una cardioresonancia a todos ellos y encontraron una prevalencia de 1.4%. O sea que estábamos en 78, después 15, ahora estamos en 1.4%. La prevalencia, que en definitiva fue menos del 2%, es algo que a nosotros, los médicos de familia, nos tiene que importar y mucho. Porque cuando vos partís de una prevalencia baja de una enfermedad, lo más probable que ocurra cuando rastrees es que aparezcan falsos positivos. El valor predictivo positivo es tan bajito que si hay un estudio positivo, lo que uno tendría que pensar no es que es un verdadero positivo, sino que es un falso positivo. O sea que en nuestra población, como médicos de familia, tenemos que pensar en qué prevalencia de qué prevalencia estamos hablando. Y esto también fue confirmado en mayo del 2021, donde más o menos la prevalencia era del 2%. Estos eran 13 centros universitarios con 1.597 atletas, o sea que más o menos está en 2% o menos del 2%. Vuelvo a repetir, la prevalencia tiene que ser para nosotros muy importante pensando en los falsos positivos. Y después, la otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué rastreamos? ¿Cuáles son los estudios diagnósticos para rastrear la posibilidad de miocarditis? Porque los cardiólogos habían empezado a rastrear, y ustedes vieron ahí las propagandas, de cardioresonancia, electrotroponima. Bueno, vamos a ver. Para nosotros definir una buena sensibilidad y una buena especificidad, necesitamos compararlo con un estándar, con un patrón oro o gold estándar, que nos diga quién está enfermo y quién está sano. Ese patrón oro se debe realizar en los pacientes enfermos y en los pacientes sanos, porque si no, no hay manera de definir la sensibilidad y la especificidad. Se definieron 3 estudios: el electrocardiograma, la troponemia y la cardioresonancia. Ninguno de los 3 estudios tiene al grupo control. Siempre se hizo sobre la estimación de la sensibilidad que da el grupo de enfermos, sobre los datos de sensibilidad, y se estimaba la especificidad. Es decir, que el electrocardiograma tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para rastrear miocarditis.
La troponinemia no da el diagnóstico per se, y la cardioresonancia es operador dependiente. Primero tengo que encontrar un lugar que sea cardioresonancia, y después tengo que encontrar a alguien experto en leer esa cardioresonancia. Quiere decir que partimos de una prevalencia baja, donde lo más probable es que encontremos falsos positivos. Después utilizamos un test o varios tests, de los cuales todos tienen complicaciones y ninguno se midió contra el gol estándar de los pacientes sanos. Y por supuesto, vamos a llevar esto a rotular a los pacientes. Usted tuvo miocarditis o usted tiene un contacto del virus con el corazón, etcétera, etcétera. Quizás el estudio más o mejor diseñado es un estudio que salió hace muy poquito, si ustedes ven la fecha ahí, es de noviembre de este año, y es un estudio, es lo más sólido contra la evidencia. Es un equipo internacional que comparó dos grupos de trabajadores de la salud, uno con COVID y otro sin él, y no hubo absolutamente ninguna diferencia en los biomarcadores de la función cardíaca o en las exploraciones cardíacas mediante ecocardio o cardioresonancia. Quizás este sea el trabajo más acabado y que se publicó hace muy poquitos días. Uno podría decir, bueno, pero esto todo es en los pacientes más sanos. ¿Qué pasa en los pacientes enfermos? Bueno, el único estudio de pacientes enfermos con cardioresonancia, que es este trabajo que aparece en el European Journal en mayo de este año, muestra más o menos un 14% de miocarditis, de las cuales solo un 5% tuvieron alguna complicación por esa miocarditis, en pacientes graves, recuperados. Es importante saber varias cosas. El SARS-CoV-2 a veces, aunque rara vez, puede causar miocarditis, al igual que muchos otros virus pueden causar miocarditis. Los médicos, por lo tanto, podemos apelar a la evidencia y seleccionar a los pacientes a los que indicar las pruebas adicionales. Ya dijimos que los pacientes graves tenían una mayor prevalencia, aunque muy pocas sintomatología. Y nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos positivos, de los rótulos, de más estudios diagnósticos y tratamientos que son innecesarios. Quizás la lección más importante es que la comunicación científica en tiempos de crisis debe mantener la calma. Creo que quizás esta es la palabra, y que nosotros debemos mantener la calma. Y que los científicos traten de despojarse de toda esta parafernalia política que sin duda que es muy compleja. El otro día leía que cuando la ciencia no tiene adicional, no se adiciona con política, es ciencia, y cuando la ciencia va junto con la política, es política. Y me parecía que estaba bien eso. Y si eso no sucede, si no tenemos calma, lo que va a pasar es que la confianza en los científicos y los consejos de salud pública disminuirá. Y eso no debería pasar. Y la otra resultante de todo esto son que las personas terminaron tomando lavandina, buscar tratamientos que no funcionan, ivermectina, claritromicina, y la verdad se asustaron muchos pacientes, como es lo que estamos viendo ahora, que nadie sabe, que muchas personas no salen de la casa o no tienen una vida social integrada. No sé, Mariano, ¿qué querías agregar? No, por ahí retomar un poco la importancia de la diapo anterior, cuando vos hablabas de que un poco la función de la comunidad científica es no solo mantener la calma, sino transmitir esa calma. Obviamente a nivel de la masa, a nivel poblacional, cuando aparece algo tan disruptivo como es una pandemia, es normal que exista cierto temor, y cuando uno está asustado, cuando el temor se apodera de uno no piensa con claridad y obviamente no toma buenas decisiones. Y ahí es central el rol de la comunidad científica para decir, bueno, a ver, pensemos bien y no solo procesemos bien la información disponible, sino transmitámosla bien como para bajar un poco esa ansiedad. Y eso nosotros hemos fallado. Ojo, las generalizaciones son bastante tiranas porque obviamente en el grueso de la comunidad científica
hay algunas personas que han trabajado muy bien, pero la media de la comunidad científica por ahí, en vez de transmitir calma, se sumó a los apuros y a la ansiedad que tenía la población general, y que eso nos llevó a tomar decisiones muy apresuradas, que hay que remarcarlo, cuando uno se aleja de la evidencia de calidad, no puede usar esa información de calidad para tomar buenas decisiones. Quiero decir con esto que no es opción el apuro y manejar mala evidencia, porque cuando hacemos eso incurrimos en distintas formas de daño, que son las que bien pusiste vos acá en esta última diapositiva. No solo es beber sustancias peligrosas, ya de por sí por la incertidumbre que genera todo este tipo de situación, de que aparece alguien que es médico y dice A, y aparece alguien que es médico y dice B, entonces ¿yo qué hago? Y obviamente, creo que una de las caras que intenta reflejar este espacio que traemos hoy es que cuando uno no usa evidencia de calidad, termina cometiendo excesos médicos, como es en este caso todo lo que tiene que ver con toda la maquinaria de estudios post-COVID a nivel cardiológico, que como todo exceso médico produce daño, y eso hay que decirlo. Entonces, indirectamente podríamos decir que el mal manejo de información durante la pandemia y extra pandemia, obviamente, generan daño tanto indirecta y directamente a la población. Un minuto. Ya estamos, Fran. Bueno. Literalmente está avanzando. Justito. No sé si hay preguntas. Bueno, acá estamos, buenas tardes, acá estamos mirando en el chat, por ahora no hay preguntas. Marisa comenta que lo peor es que hasta ministerios de salud se sumaron a conductas claramente contrarias a las evidencias, como comentario. Sí, por ahí una cosa que quedó ahí en el tintero es la incidencia de miocarditis en las vacunas. Hay dos estudios que demuestran esto. Una es Pfizer, que al paciente con la segunda dosis de Pfizer tiene una incidencia de 8 en 1 millón, o sea que la incidencia es muy, muy baja, y con la Moderna, segunda dosis, es 19.8 en 1 millón. O sea que son datos de compromiso cardíaco por vacuna, pero verdaderamente siguen siendo muy bajos. Y recogiendo un poco lo que dijo Marisa era, ¿no es cierto, Vivi? Nosotros intentamos mucho en ese sentido no meternos, no por ser tibios, sino porque, como dije al principio, a esta charla no vienen gobernantes, no vienen personas del ministerio, sino que la gran mayoría de los que vienen somos nosotros médicos, somos profesionales de la salud, somos parte del equipo de salud, y en ese sentido sí también recae una responsabilidad sobre nosotros desde cómo comunicamos en el 1 a 1, o cómo comunicamos a nivel poblacional, o cómo no comunicamos a nivel poblacional, porque no recordemos que muchas veces cuando sí tenemos información de calidad, la transmitimos a unos poquitos, pero por ahí muchas veces el problema no está en que el que comunica mal, sino que el que podría comunicar bien no termina comunicando. Entonces también eso es algo que por ahí queremos traer a este espacio como para que nos hagamos cargo nosotros. Estoy totalmente de acuerdo en el comentario, pero por ahí nosotros decidimos hacer otro recorte desde esta lógica. Bueno, muchas gracias por la exposición.